Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Oiga, excelente día para todas y para todos. Por cierto que ha hecho mucho ruido el asunto del ministro Saldívar, que la ley Saldívar, que le van a ampliar 2 años, todavía no pasa por la Cámara de Diputados. ¿Quién fue el diputado que hizo la propuesta? Bueno, del Partido Verde Ecologista, lo ligan al gobierno de Oaxaca, es originario de ese estado, de Oaxaca, pero ¿por qué el ruido? Bueno, ya se reunieron los jueces, magistrados, jueces de distrito, es que ellos hicieron esta reforma, pero no les gustaron las especificaciones de cómo se aplica la reforma al Poder Judicial. Para que estén en desacuerdo, la unión o la unidad es como un sindicato de jueces, ministros y magistrados, jueces de distrito, el Poder Judicial. Los que no quieren ser tocados son, obviamente, quienes ejercen el poder de juzgar. Los jueces, sí, los ministros, sí, el Consejo de la Judicatura Federal tendría una encomienda muy especial: limpiar de nepotismo, de amiguismo, de clientelismo al Poder Judicial de la Federación. Ese es todo el encono contra Saldívar. Incluso, bueno, pues la ampliación sería porque no le alcanza el tiempo. Igual y se quedan al tiempo que le designen, esto no es ningún problema. Por cierto que he visto, ¿no? Ya salió el ministro Saldívar a decir, no, pues es ya tarde, y no ha salido a decir nada el ministro Saldívar respecto a esta iniciativa de ley que se presentó en la Cámara de Senadores y que pasó, y que todos escucharon, y que todos vieron. Incluso hay versiones, y aquí las tengo, de que los priistas al menos sí conocían de ese transitorio, ese artículo transitorio, y que algunos panistas también lo habrían conocido, que fue un albazo, que fue un manotazo en la mesa, que fue algo contra el Poder Judicial. No, bueno, es una reforma. Fíjese, ya investigando los datos y todo, bueno, ahora resulta que los integrantes de esa unión o de ese sindicato de jueces, magistrados y ministros fueron los que prepararon, ellos hicieron un grupo de trabajo, ellos presentaron la iniciativa de ley y no querían que le movieran ni una coma. Ese fue el fondo, y es el fondo de todo esto, porque en otras circunstancias el Poder Judicial sería el primero en manifestarse a favor, pero ya salieron en contra. ¿Qué indica esto? Pues que no fue la reforma que ellos querían. Pues no se trata tampoco de entrar en complicidades, sino de hacer que la ley se cumpla, y eso, pues para eso son las reformas constitucionales, que pueden ir a la inconstitucionalidad, de acuerdo, pero todavía ni siquiera pasa a la Cámara de Diputados, que es la colegisladora de la Cámara de Senadores. El fondo, pues se sienten intocables y no quieren que los toquen nadie, y nadie es nadie. Aquí le digo quién es el diputado que presentó la iniciativa de ley, qué dijo, porque están las versiones, por supuesto, en medios convencionales, chayoteros, pues a la orden del día. Se ha hecho mucho ruido, pues ya salió la unión esta. Aquí le presento toda la información. Denle like al video, suscríbase en ACM Canal 54, muchas gracias por su apoyo a través de PayPal y en Oxxo Saldazo a su canal. Vamos a la información. Mire, jueces y magistrados rechazan la ampliación del periodo de Arturo Saldívar. Es la Asociación de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la JUFED, pidió frenar la reforma que amplía en 2 años el periodo de Arturo Saldívar al frente de la Suprema Corte. Mire la información. La asociación, esta asociación pidió a la Cámara de Diputados no aprobar la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, aprobada por el Senado, que permite ampliar 2 años el periodo de 4 del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los magistrados y jueces desconocieron ese artículo transitorio como parte de los trabajos previos acordados que realizaron para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Es una evidente transgresión constitucional que no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas, ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el Poder Judicial de la Federación hizo estas iniciativas. La unión de jueces y magistrados en un comunicado manifestó que hace votos para que la Cámara de Diputados corrija una evidente transgresión constitucional. En ese sentido,
La asociación encabezada por el magistrado Ariel Alberto Rojas Caballero precisó que las iniciativas fueron previamente consensuadas al seno del grupo de trabajo conjunto de juzgadores y juzgadoras con el titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, y presentadas ante la Cámara Alta. Sin embargo, aclaró, como ya lo han expresado diversos actores, el artículo 13º transitorio incorporado en el dictamen, aprobado en el Senado, no fue parte de las iniciativas originalmente presentadas ni de las modificaciones acordadas en el grupo de trabajo del Poder Judicial de la Federación. O sea que es, como luego dicen, peladitas y en la boca y como ellos quieran. Jueces y magistrados piden a diputados corregir la ampliación de mandato de Saldívar. Es lo mismo. Ok, pues esta es la información que le digo, pues ellos ya sabían, senadores priistas ya sabían de la reserva que amplía la presidencia que amplía la presidencia del presidente de la Suprema Corte. Pese a las protestas e inconformidades de los senadores de oposición y las acusaciones lanzadas a Morena por el artículo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que amplía el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, más de un priista ya había sido informado. De acuerdo con fuentes consultadas, varios senadores priistas ya sabían de la reserva antes de su presentación. Ante el calor de la discusión en el Pleno del Senado, Monreal afirmó: lamento mucho algunos discursos, bueno, eso ya lo leyó usted. La reforma avalada en el Senado de la República, además de ampliar el periodo de Saldívar de 4 a 6 años, también se haría con los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal de 5 a 7 años. Sin embargo, aún falta que pase por la Cámara de Diputados. Han ligado mucho al presidente con este tema, que es más del poder, en este caso del poder legislativo. Se habla mucho, aunque no lo creen, de la separación de poderes, y existe. Aquí está el diputado que presentó la iniciativa. ¿Cuál es el nombre del diputado? Se me pasó mencionarlo. ¿Cómo se llama? El senador. Bueno, aquí me lo van a dar de todas maneras. Se apellida Ramírez Cacho. A ver, vámonos a la información. A ver, ¿dónde está? Aquí. Procesos de transición en estos cambios de régimen que estamos intentando llevar a cabo. Pero reitero, usted no me dijo ni yo le comenté nada de la propuesta, ni de la adición, ni nada. Simplemente hablamos del paquete legislativo que se votara por separado, porque estaba en contra de que se votara en un solo momento todas las leyes en un solo paquete. Así fue, y fue lo único de lo que hablamos usted y yo. Así fue como usted lo describe. Señor presidente, si hay alguna otra... Sonido en el escaño del senador Raúl Bolaños Cacho. Gracias, ciudadano presidente. Comparezco por las multialusiones personales que se han realizado en este pleno del Senado de la República y en condiciones que nadie, quien respeta las instituciones de este país, desearía. Pero, como decía aquella biógrafa inglesa que describía a Voltaire, podré no estar de acuerdo con lo que dicen, pero defenderé hasta la muerte su derecho de decirlo. Y por eso quiero comenzar por reconocer la intervención del senador Dante Delgado, quien da muestra en este Senado de la República de respeto a la investidura institucional que es este pleno y que no hace diferencia entre distinguir o ofender o lastimar a las personas, sino simplemente hacer una gran labor legislativa desde su postura de la oposición. Comparezco también para dar la cara, porque hace unos momentos una senadora, a quien yo considero mi amiga, decía que no estaba aquí para dar la cara. Y doy la cara porque represento a una generación de políticos que creen hacer las cosas distintas, que creen mirar de frente y que cree en que la defensa de sus argumentos está la congruencia de sus ideas y de sus acciones. Más allá de la forma y del procedimiento que ya atinadamente explicó en su momento el presidente de la mesa directiva, hoy lo hace también dando la cara el líder de la mayoría. Quiero de manera muy sintética aludir el fondo, porque yo, como muchos de mis compañeros legisladores, soy un apasionado del derecho. Comprendo el derecho, me gusta el derecho e interpreto el derecho. Y esta es la palabra más importante que un abogado debe de tener en su carrera:
la interpretación jurídica. Para mi interpretación, el precepto transitorio que hoy inscribí en esta reserva con la reforma constitucional conforma un mismo bloque, ya que sin él la implementación de los cambios constitucionales no sería posible. La finalidad de todo régimen transitorio es darle efectividad y permitir la transición a un nuevo sistema normativo. La única manera de alcanzar el objetivo de la reforma constitucional histórica que hemos aprobado en este Senado de la República es darle continuidad al órgano que incluso participó en su diseño, porque que no se nos olvide el nombre con el que iniciamos este proceso, una reforma con y para el Poder Judicial, con el Poder Judicial, con sus 11 ministros, con los consejeros de la Judicatura y con la actual administración, construimos esta reforma. Y para la interpretación de un servidor, y aquí es donde debemos de exigir respeto a nuestras ideas, es esta administración de la Suprema Corte la que debe de dar la correcta implementación de la reforma que ellos mismos construyeron desde las entrañas de la Suprema Corte de la Justicia. Yo celebro infinitamente que en este Senado haya tan buenos abogados. Los conmino a que presenten las acciones de constitucionalidad necesarias. Ahí estará la verdadera prueba de la congruencia con la que se conducen los 11 ministros de la Corte. Que presenten cualquier procedimiento internacional, como bien mencionó el senador Dante Delgado hace unos momentos. El derecho es para interpretarse, y en el derecho, en la pluralidad y en la república, las diferentes ideas son dignas de respeto, no de ofensa, no de lastimar. Así que desde este Senado de la República yo hago un llamado al respeto mutuo, a no hacer personal las batallas de idea y de grupos parlamentarios. Cada uno de los 128 senadores que integramos esta pluralidad tenemos derecho a pensar, a discernir, a presentar las reservas que a nuestro leal entender sean conducentes. Estoy listo para dar el debate, estoy listo para defender mi punto de vista, nunca con el cerrazón de condenar lo que quienes no están de acuerdo con mi punto de vista afirmen. Por su atención, muchas gracias. Bueno, pues él es Raúl Bolaños Cacho, el creador de la reforma que ha causado bastantes comentarios. Digo, puede no solamente ser reconsiderada la reforma al Poder Judicial. Si estuvieron ellos elaborando esta reforma, pues bien se puede cancelar todo y que se quede como está. Al fin y al cabo, los grandes ganadores, pues no era el pueblo de México, eran los propios integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, o bien jueces y magistrados, jueces federales, magistrados, jueces de distrito, los machuchones de siempre del Poder Judicial. Se acostumbraron. Para una reforma se requiere una sacudida fuerte, y esta, por lo que veo, no lo era tanto, por el encono que hay dentro de los mismos integrantes de esta organización. Creo que prevalece en este aspecto lo que es el grupo, los grupos de poder que son muy conocidos. Es la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación. Es decir, ellos tienen su propio sindicato, ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propios intereses, y los del pueblo, ¿dónde quedan? O sea, por lo que tanto se dice, no, es que van 2 años más al magistrado y luego el presidente se va a querer reelegir. Esa ya es la retórica de la oposición, no es la realidad. Y si tanto problema causa, pues ¿por qué no la detienen y se acaba la reforma y luego plantean otra? Pero que sea más apegada a que el pueblo se beneficie, no a que se beneficien los mismos de siempre. Jueces, magistrados, ministros, y no hablo al tanteo. Eduardo Medina Mora, el sistema de pensiones de los ministros debe ser sometido a una consideración rigurosa, porque se retiran y siguen ganando dinero hasta que fallecen. Eso ni es ético ni es moral. Es injusto, puede ser legal, porque así ellos hacen las leyes, pero justo no es, ético tampoco. Entonces, que sea más, una reforma más integral, una verdadera sacudida al Poder Judicial, a ver si le entran los senadores, senadoras, tan bravos allá en la Cámara de Senadores, y los diputados y diputadas. El pueblo requiere sí una reforma, pero donde sea primero el pueblo,
no primero los jueces y magistrados. Se han servido con la cuchara grande durante décadas. Y al amparo del poder político, Amigas, amigos, pues esta es la realidad de lo que tanto se ha ventilado. Explicado para ustedes. Yo los veo más tarde, ¿les parece? Órale pues, nos vemos, sí, nos vemos.